Mi suegra me mandó chocolates gourmet refrigerados para mi cumpleaños al día siguiente. Me preguntó cómo estaban los chocolates. Sonreí y le dije, mi esposo se los comió todos. Hubo una pausa, y luego su voz tembló. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Ese momento lo cambió todo. Hacía 3 años que me había casado con su hijo, y en todo ese tiempo, mi suegra me trató como a una ladrona que le robó a su precioso niño, siempre con palabras dulces, pero envenenadas. Regalos que no me quedaban, pasteles llenos de nueces, sabiendo que soy alérgica. Pero este año envió chocolates gourmet de una tienda de lujo en Boston. Mi esposo parecía emocionado. ¿Ves? Mamá por fin está entrando en calor contigo. Yo no me lo creí, pero sonreí igual. La caja era hermosa, elegante, negra, con letras doradas. Especialmente seleccionados para ti, decía la tarjeta, escrita con su letra cuidadosa. Pero había algo raro. Esa noche no comí ninguno. Estaba demasiado llena después de la cena y, para ser honesta, demasiado desconfiada. Mi esposo, en cambio, no pudo parar. Uno, luego otro y otro, hasta que la caja quedó vacía. A la mañana siguiente, lo encontré pálido, sudando y vomitando violentamente. Me miró con los ojos muy abiertos, llenos de pánico. Llama a una ambulancia. Lo llevé corriendo al hospital. Se desmayó a mitad de camino. Le agarré la mano y le rogué. «Quédate conmigo, por favor». Mientras lo llevaban a urgencias, mi teléfono sonó otra vez. Era ella. «¿Dónde está?», gritó. «En el hospital», le dije apenas pudiendo hablar. «Se enfermó después de comer tus chocolates». Hubo silencio. Un silencio que dijo más que cualquier palabra. Apareció 1 hora después con mi cuñada. Ambas parecían haber visto fantasmas. Cuando le conté al doctor sobre los chocolates, pidió la caja para hacer pruebas. Los resultados llegaron 3 horas después. El doctor Kim entró a la sala de espera con una expresión que me heló la sangre. Tenía en sus manos un sobre manila y sus ojos evitaban los míos. «Señora Park», comenzó, sentándose frente a mí. «Los análisis de los chocolates han revelado algo muy preocupante. Mi suegra, que había estado caminando de un lado a otro durante horas, se detuvo en seco. Su rostro palideció de manera tan dramática que pensé que se desplomaría. «¿Qué encontraron?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Arsénico. Una cantidad considerable». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Mi cuñada, que había estado revisando su teléfono, lo dejó caer. El sonido del dispositivo golpeando el suelo resonó en la habitación. «Eso es imposible», murmuró mi suegra, pero su voz temblaba de una manera que no había escuchado antes. Yo compré esos chocolates en Boston, en la tienda más exclusiva. Son chocolates gourmet, no pueden estar envenenados». El doctor la miró con atención. «Señora, el arsénico no llega ahí por accidente. Alguien lo puso deliberadamente». Fue entonces cuando noté algo extraño. Mi suegra sabía exactamente en qué tienda había comprado los chocolates, pero cuando la policía le preguntó más tarde, no pudo mostrar ningún recibo. Además, ¿por qué una mujer que vivía en Seúl iría específicamente a Boston a comprar chocolates para mí? «¿Cómo está mi esposo?», pregunté al doctor, tratando de enfocarme en lo que realmente importaba. «Estable pero crítico. El arsénico afecta múltiples órganos. Los próximos días serán cruciales». Mientras el doctor explicaba el tratamiento, observé a mi suegra. Sus manos temblaban mientras jugaba nerviosamente con su bolso. Cada pocos minutos, miraba hacia la puerta como si quisiera escapar. «Necesito hacer algunas llamadas», anunció de repente. «Tengo que contactar a la tienda en Boston. Esto debe ser un error». Salió apresuradamente de la habitación. Mi cuñada la siguió, murmurando excusas sobre conseguir café. Me quedé sola con mis pensamientos por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Saqué mi teléfono y comencé a revisar los mensajes que habíamos intercambiado en los últimos días. El patrón era extraño. Mi suegra había insistido mucho en que comiera los chocolates inmediatamente. «Son mejores cuando están frescos», había escrito. «No los dejes para después». También recordé algo más. Cuando llegaron los chocolates, ella había llamado exactamente 2 horas después para preguntar si ya los había probado. ¿Quién hace eso? ¿Quién llama para asegurarse de que alguien haya comido un regalo tan rápidamente? El detective que llegó 1 hora después era un hombre mayor con ojos agudos. Se presentó como inspector Choi y me pidió que le contara todo desde el principio. «Dígame sobre su relación con su suegra», me pidió mientras tomaba notas. No sabía por dónde empezar. 3 años de matrimonio. 3 años de sentirme como una intrusa en mi propia familia. Nunca le agradé, admití. Desde el día que me casé con su hijo, me ha tratado como si fuera una amenaza. ¿Puede darme ejemplos específicos? Los recuerdos vinieron como una avalancha. En mi primera Navidad como parte de la familia, me regaló un suéter 3 tallas más grande que la mía. Cuando pregunté si podía cambiarlo,
Me dijo que había pensado que era más grande de lo que era. El inspector siguió escribiendo. Para mi cumpleaños del año pasado, hornear un pastel lleno de nueces. Soy alérgica a las nueces. Cuando terminé en el hospital, dijo que había olvidado mi alergia. ¿Hubo más incidentes? Muchos. Siempre pequeñas cosas que podían explicarse como accidentes. Una vez me sirvió mariscos crudos sabiendo que tengo problemas digestivos. Otra vez, accidentalmente, me empujó por las escaleras. Siempre había una excusa. El inspector levantó la vista de sus notas. ¿Nunca sospechó que fuera intencional? Mi esposo siempre defendía a su madre. Decía que yo era demasiado sensible, que malinterpretaba sus acciones. Con el tiempo empecé a creer que tal vez tenía razón. Pero ahora, sentada en esa habitación de hospital con el olor a desinfectante llenando mis fosas nasales, toda esa gaslighting se desmoronaba. Los accidentes no habían sido accidentes en absoluto. ¿Su esposo tiene algún seguro de vida?, preguntó el inspector. La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Sí, un seguro considerable. Pero yo soy la beneficiaria, no su madre. ¿Hay algún testamento? Sí. Si algo me pasara a mí, todo va para él. Y si algo nos pasara a ambos, me detuve. Todo va para su madre. El inspector cerró su libreta. Necesito que piense cuidadosamente, señora Park. ¿Hay algo más que pueda recordar? ¿Algo que su suegra haya dicho o hecho recientemente que le parezca extraño? Fue entonces cuando recordé la conversación telefónica de la semana anterior. Mi suegra había llamado para preguntarme sobre mis planes para el fin de semana. Había insistido en saber si estaríamos en casa, si tendríamos invitados, si mi esposo estaría trabajando hasta tarde. Me preguntó específicamente si estaríamos solos en casa el fin de semana. Le dije al inspector. En ese momento me pareció extraño porque nunca había mostrado interés en nuestros planes antes. El inspector anotó esta información. ¿Algo más? También preguntó sobre mi horario de trabajo. Quería saber si había cambiado mis turnos recientemente, y me preguntó si había estado comiendo bien últimamente. Cada detalle que recordaba hacía que el rompecabezas se volviera más claro y más aterrador al mismo tiempo. Una cosa más, añadí. Cuando llamé para decirle que mi esposo estaba en el hospital, su primera pregunta no fue ¿cómo está? O ¿qué pasó? Su primera pregunta fue ¿dónde está? Como si necesitara saber si había logrado su objetivo. El inspector se levantó. Voy a necesitar que escriba todo esto en una declaración formal. Mientras tanto, no mencione esta conversación a su suegra o a cualquier miembro de la familia. Después de que se fue, me quedé sola con un nuevo tipo de miedo. No era solo la posibilidad de que mi suegra hubiera tratado de envenenarme, era la realización de que había estado viviendo con una amenaza mortal durante 3 años sin saberlo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi suegra. ¿Cómo está mi hijo? ¿Los doctores han dicho algo más? ¿Necesitas que lleve algo? Por primera vez pude ver sus mensajes por lo que realmente eran. No preocupación genuina, sino la necesidad de controlar la información. Quería saber exactamente qué sabía yo y qué habían descubierto los doctores. Respondí simplemente, estable. Los doctores están haciendo más pruebas. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Han dicho qué causó la enfermedad? No respondí. En cambio, comencé a hacer mi propia investigación. Busqué en Internet sobre envenenamiento por arsénico. Síntomas. Métodos de administración. Lo que encontré me helió la sangre. El arsénico es prácticamente indetectable cuando se mezcla con chocolate. Los síntomas iniciales se parecen a una intoxicación alimentaria común. Y lo más escalofriante, con dosis pequeñas y regulares. Puede parecer que la víctima está muriendo de causas naturales. Recordé todas las veces que mi suegra había insistido en cocinar para nosotros. Todas las veces que había traído postres especiales solo para mí. Todas las veces que me había sentido un poco enferma después de las cenas familiares. ¿Cuánto tiempo había estado tratando de envenenarme lentamente? Esa noche, mientras mi esposo luchaba por su vida en la UCI, tomé una decisión. No iba a ser otra víctima silenciosa. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo que costara. Al día siguiente comenzaría mi propia investigación. Pero primero, necesitaba que mi esposo sobreviviera. Porque si había una cosa de la que estaba segura, era que mi suegra no había terminado conmigo todavía. La recuperación de mi esposo fue lenta. Los doctores dijeron que tendría que quedarse en el hospital al menos una semana más. Eso me daba tiempo para investigar. Decidí empezar por su habitación de la infancia en la casa de mi suegra. Ella había salido a hacer diligencias relacionadas con el hospital, así que tenía la casa para mí sola. La habitación estaba exactamente como él la había dejado cuando se mudó conmigo. Trofeos de la escuela,
libros viejos, fotografías familiares. Pero lo que me interesaba estaba en el escritorio. Una caja de recuerdos que mi suegra guardaba celosamente. Dentro encontré cartas de novias anteriores de mi esposo. 3 chicas diferentes a lo largo de los años. Busqué en internet a cada una de ellas. La primera, Lee Min-ji, había muerto en un accidente automovilístico 2 meses después de que mi suegra la conociera. El artículo del periódico mencionaba que había perdido el control del auto después de sentirse mareada mientras conducía. La segunda, Kim So-young, había muerto por una reacción alérgica severa durante una cena familiar. La familia había demandado al restaurante, pero el caso se cerró cuando no se pudo probar negligencia. La tercera, Park Ji-hae, había desaparecido una noche después de una discusión con mi suegra. Su cuerpo fue encontrado una semana después en el río. La policía lo clasificó como suicidio. 3 mujeres. 3 muertes, todas después de conocer a mi suegra. Tomé fotos de todo con mi teléfono y seguí buscando. En el fondo de la caja encontré algo que me dejó sin aliento. Recibos médicos. Mi suegra había estado comprando grandes cantidades de medicamentos para la artritis durante los últimos 5 años. Busqué los nombres de los medicamentos en internet. Uno de ellos contenía arsénico en pequeñas dosis. Si alguien acumulaba suficientes pastillas y extraía el arsénico, mi teléfono vibró. Era mi suegra. ¿Dónde estás? Pasé por el hospital y no te vi. Estoy en casa descansando, respondí. Los doctores dijeron que podía tomarme un descanso. Voy para allá. Te traeré sopa. Tenía que salir de su casa inmediatamente. Guardé todo en su lugar y me fui por la puerta trasera. Esa tarde contraté a un investigador privado. Le mostré las fotos que había tomado y le conté mis sospechas. «Esto es serio», dijo después de revisar todo. «Necesitamos ser muy cuidadosos. Si su suegra sospecha que usted sabe algo, podría intentar acelerar sus planes. ¿Qué recomienda? Actúe normal. No le dé ninguna razón para sospechar. Mientras tanto, yo investigaré las muertes de estas mujeres más profundamente». Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como la nuera preocupada mientras sabía que la mujer que me consolaba había tratado de matarme. Mi suegra venía al hospital todos los días. Traía comida casera, flores, revistas. Se comportaba como la suegra perfecta. Pero yo ya podía ver a través de su actuación. «Debes estar muy asustada», me decía mientras acariciaba mi cabeza. «No te preocupes, cuidaré de ti». Sus palabras me daban escalofríos. El investigador me llamó 3 días después. «Encontré algo importante. ¿Puede reunirse conmigo?» Nos encontramos en un café lejos del hospital. Tenía una carpeta llena de documentos. «Las 3 muertes tienen algo en común», comenzó. Todas estas mujeres habían anunciado recientemente planes de matrimonio con su esposo. Me mostró recortes de periódicos y publicaciones en redes sociales. Lee Min-ji había publicado fotos de un anillo de compromiso una semana antes de morir. Kim So-young había anunciado su compromiso en Facebook. Park Ji-hae había enviado invitaciones de boda. «Hay más», continuó. Hablé con las familias. Todas mencionaron que su suegra había tenido problemas con estas relaciones. Las había confrontado directamente. ¿Qué les dijo? Que no eran suficientemente buenas para su hijo, que arruinarían su futuro. Una de las madres me dijo que su suegra había amenazado con hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo. Sentí náuseas. La policía sabe esto. He estado en contacto con el inspector Choi. Está reabriendo los casos, pero necesitamos más evidencia para construir un caso sólido. ¿Qué tipo de evidencia? Necesitamos probar que su suegra tenía acceso a arsénico y que lo usó deliberadamente. También necesitamos establecer un patrón de comportamiento. Le conté sobre los medicamentos que había encontrado en su casa. Perfecto. Eso nos da el método. Ahora necesitamos trabajar en el motivo y la oportunidad. Esa noche, mi esposo finalmente despertó completamente. Su primera pregunta fue por su madre. «¿Dónde está mamá? ¿Está bien? Debe estar muy preocupada». No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a alguien que su madre trató de matarte? «Está bien», mentí. «Ha estado aquí todos los días». «Sabía que esto no podía ser tu culpa», murmuró todavía débil. «Mamá estaba muy alterada cuando pensó que tú habías comprado chocolates defectuosos». «¿Qué quieres decir?» Cuando llamó y le dijiste que yo me había comido los chocolates, se puso histérica. Siguió diciendo que no era posible, que había cometido un error terrible. Mi sangre se congeló. Él acababa de confirmar mis sospechas sin darse cuenta. ¿Qué más dijo? Estaba murmurando sobre cómo había arruinado todo. No tenía sentido en ese momento, pero ahora que lo pienso... Se detuvo y me miró directamente. ¿Hay algo que no me estás diciendo? No podía mentirle más. Los doctores encontraron arsénico en los chocolates. Su rostro se puso blanco. ¿Arsénico? Pero eso significa que alguien... Sí. ¿Crees que mamá? No pudo terminar la frase.
No lo sé, mentí de nuevo. La policía está investigando, pero por la expresión en su rostro, supe que él también estaba empezando a conectar los puntos. Y eso me daba esperanza de que cuando llegara el momento de confrontar a su madre, no estaría sola. El investigador me llamó al 5.º día con noticias que cambiaron todo. Encontré al farmacéutico que le vendía los medicamentos a su suegra. Me dijo por teléfono, está dispuesto a testificar. Ella había estado comprando cantidades anormales de medicamentos con arsénico durante 2 años. ¿Qué más descubrió? También tengo el testimonio de una vecina que vio a su suegra practicando cómo extraer sustancias de las pastillas. La vecina pensó que estaba haciendo remedios caseros. Era suficiente evidencia para confrontarla. El inspector Choi estaba listo para arrestarla. Pero yo quería respuestas primero. Quería escuchar de su propia boca por qué había tratado de matarme. Voy a confrontarla, le dije al investigador. Es peligroso. Si sospecha que usted sabe la verdad, estaré preparada. Esa noche, cuando mi suegra llegó al hospital con su sonrisa falsa y su comida envenenada, la detuve en la puerta. Necesitamos hablar, le dije. ¿Sobre qué, querida? Sobre Lee Min-ji, Kim So-young y Park Ji-hae. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de preocupación maternal desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. No sé de qué hablas. Hablo de las 3 mujeres que murieron después de conocerte, las 3 novias anteriores de tu hijo. Eso fueron accidentes. ¿Como los chocolates? Se quedó en silencio por un largo momento. Luego cerró la puerta de la habitación del hospital y se acercó a mí. ¿Qué quieres? Quiero la verdad. La verdad es que eres igual que ellas. Una cazafortunas que quiere destruir a mi hijo. Tu hijo me ama. Mi hijo es ingenuo. No puede ver que solo lo quieres por su dinero y su posición social. Entonces decidiste matarme. Decidí proteger a mi familia. Su confesión fue tan casual, tan fría, que me quedé sin palabras por un momento. ¿Cómo pudiste matar a 3 mujeres inocentes? No eran inocentes. Eran amenazas. Min-ji venía de una familia pobre y quería que mi hijo pagara las deudas de su padre. So-young era una actriz fracasada que buscaba un esposo rico. Ji-hae era una manipuladora que ya estaba planeando el divorcio antes del matrimonio. Eso no te daba derecho a matarlas. Tenía todo el derecho. Soy su madre. Es mi trabajo protegerlo. ¿Y yo? ¿Qué amenaza represento? Tú eres la peor de todas. Te casaste con él y ahora tienes acceso legal a todo lo que hemos construido. Si te divorcias, te quedarías con la mitad de todo. Si él muere, heredarías todo. Nunca haría eso. Todas dicen lo mismo al principio. La forma en que hablaba me daba cuenta de que realmente creía que estaba haciendo lo correcto. En su mente retorcida, era una madre protectora, no una asesina serial. Los chocolates eran para mí, le dije. Por supuesto que eran para ti. Había calculado la dosis exacta para tu peso corporal. Debería haber sido suficiente para que pareciera un ataque cardíaco. Pero tu hijo se los comió. Ese fue el error más estúpido que pude cometer. Debería haber esperado a que estuvieras sola. ¿Cómo pudiste enviar a tu propio hijo al hospital? No era mi intención, pero cuando llamaste y dijiste que él se había comido los chocolates, supe que tenía que actuar rápido. Si los doctores descubrían el arsénico. Por eso viniste al hospital tan rápido. No por preocupación, sino para controlar la situación. Necesitaba asegurarme de que no sospecharas nada. Pensé que si actuaba como la suegra preocupada, nunca sospecharías de mí. ¿Cuánto tiempo has estado planeando mi muerte? Desde el día que te casaste con él. Al principio pensé que tal vez podría ser diferente, pero cuando vi cómo lo mirabas cuando firmó la hipoteca de la nueva casa, supe que eras igual que las demás. Yo lo amo. Amas su dinero. Si eso fuera cierto, ¿por qué me negué al acuerdo prenupcial que tú misma sugeriste? Eso la silenció por un momento. Había olvidado que yo había rechazado el acuerdo prenupcial, insistiendo en que confiaba en mi esposo completamente. Eso fue solo una actuación para parecer desinteresada. Entonces, ¿por qué trabajo como enfermera cuando podría quedarme en casa gastando su dinero? Para mantener las apariencias. No había manera de razonar con ella. Había construido una narrativa en su mente donde yo era la villana y ella era la heroína protegiendo a su hijo. ¿Cómo obtuviste el arsénico? Mis medicamentos para la artritis. No es difícil extraerlos si sabes cómo hacerlo. ¿Y las otras mujeres? Min-ji fue fácil. Puse el arsénico en su bebida durante la cena. Luego la seguí en mi auto hasta que los efectos hicieron que perdiera el control. Mi estómago se revolvió. So-young también fue simple. Sabía de su alergia a los mariscos, así que mezclé arsénico con el medicamento para alergias que llevaba en su bolso. La reacción alérgica enmascaró los síntomas del envenenamiento. ¿Y Ji-hae? Ella fue más complicada. Sospechaba de mí, así que tuve que ser más directa. La invité a caminar junto al río para hacer las paces. Le di una bebida con una dosis letal de arsénico y esperé. Cuando colapsó, la empujé al agua. «Eres un monstruo. Soy una madre». En ese momento la puerta se abrió. Mi esposo entró en su silla de ruedas, empujado por una enfermera. Su rostro estaba pálido, pero no por la enfermedad. Lo escuché todo.
dijo con voz quebrada. Mi suegra se volvió hacia él, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi miedo real en sus ojos. Hijo, ¿puedo explicar? Mataste a 3 mujeres inocentes, trataste de matar a mi esposa. Y casi me matas a mí, lo hice por ti. Todo lo que hice fue por ti. No, dijo él, con más fuerza de la que había mostrado en días. Lo hiciste por ti, por tu necesidad de controlar mi vida. ¿No entiendes? Entiendo perfectamente. Y se acabó. Sacó su teléfono y marcó el número del inspector Choi. Está aquí, dijo simplemente. Y confesó todo. La policía llegó 15 minutos después. Mi suegra no opuso resistencia cuando el inspector Choi le puso las esposas. Solo me miró con odio puro mientras se la llevaban. Esto no ha terminado, me dijo mientras pasaba por mi lado. Encontraré la manera de proteger a mi hijo, incluso desde la cárcel. Después de que se la llevaron, mi esposo y yo nos quedamos solos en esa habitación de hospital, que había sido testigo de tantas revelaciones. Él no había dicho una palabra desde que llamó a la policía. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Me preguntó finalmente. Porque sabía que no me habrías creído. Siempre la defendías. Tenías razón. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío, tenías razón todo este tiempo. No era tu culpa no verlo. Ella era tu madre. Eso no es excusa. Debería haberte protegido. En cambio, te dije que eras demasiado sensible. Te hice sentir como si estuvieras loca. Ella era muy buena manipulando la situación. ¿Cuántas veces te lastimó y yo te dije que habías malinterpretado sus acciones? No quería recordar todas esas veces, pero era necesario. El pastel con nueces. Los mariscos crudos. Cuando me empujó por las escaleras. Cada vez que me enfermaba después de las cenas familiares. Te estaba envenenando lentamente. Creo que sí. Los chocolates iban a ser el golpe final. Se quedó en silencio por un largo rato. Cuando finalmente me miró, había lágrimas en sus ojos. Maté a 3 mujeres inocentes. Tú no mataste a nadie. Si hubiera terminado con ellas por las razones correctas, en lugar de por las manipulaciones de mi madre, estarían vivas. No puedes culparte por esto. ¿Cómo no voy a culparme? Minji me había contado que mi madre la había amenazado. Pensé que estaba exagerando. So Young me dijo que mi madre había puesto algo en su comida. Le dije que estaba siendo paranoica. Ji-hye me suplicó que no la dejara sola con mi madre. No la escuché. Cada revelación era como un puñal para él. Ver cómo se culpaba me partía el corazón. Ellas trataron de advertirme. Continuó. Todas trataron de decirme que mi madre era peligrosa, y yo las llamé dramáticas. Tu madre era muy convincente. Me manipuló a mí también durante años, pero tú sobreviviste. Tú fuiste lo suficientemente inteligente para investigar, solo porque tuve suerte. Si hubieras estado trabajando tarde esa noche y yo hubiera comido los chocolates sola, estarías muerta. Y yo habría llorado en tu funeral, pensando que había sido un accidente. El inspector Choi regresó al día siguiente con más noticias. Mi suegra había confesado oficialmente los 3 asesinatos y el intento de asesinato contra mí. También encontramos evidencia adicional en su casa, nos informó. Tenía un diario donde documentaba sus planes. Había estado planeando su muerte desde hace meses. Le mostró algunas páginas fotocopiadas del diario. La letra cuidadosa de mi suegra detallaba cada paso de su plan. Dice aquí que había estado experimentando con diferentes dosis de arsénico usando ratones de laboratorio. Quería asegurarse de que la cantidad fuera letal, pero que pareciera natural. Mi esposo palideció aún más. Era una científica. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. También encontramos correspondencia con un abogado sobre cómo cambiar su testamento si algo le pasara a usted, continuó el inspector dirigiéndose a mi esposo. Había arreglado que todo fuera para ella si ustedes 2 morían. ¿Estaba planeando matarnos a ambos? Según el diario, usted era el siguiente. Planeaba hacer que pareciera que se había suicidado por la pérdida de su esposa. La habitación se llenó de silencio. Mi esposo parecía que iba a vomitar. Hay más, añadió el inspector. Hemos estado investigando la muerte de su padre. Los médicos dijeron que murió de un ataque cardíaco, pero ahora tenemos razones para sospechar. ¿Qué quieres decir? Su madre heredó todo cuando él murió, y según los vecinos, habían estado peleando sobre el dinero antes de su muerte. ¿Crees que ella también lo mató? Estamos exhumando el cuerpo para hacer pruebas. Si encontramos arsénico... Mi esposo se desplomó en su silla. ¿Cuántas personas ha matado? No lo sabemos todavía, pero estamos investigando todas las muertes sospechosas en su círculo durante los últimos 20 años. Después de que el inspector se fue, mi esposo finalmente rompió. Lloró como nunca lo había visto llorar antes. Mi madre es una asesina serial, murmuró entre sollozos. Y yo la ayudé encubriendo sus crímenes sin saberlo. No sabías lo que estaba haciendo.
Debería haberlo sabido. Las señales estaban ahí. Ella te manipuló desde que eras niño. No es tu culpa. ¿Cómo voy a vivir con esto? ¿Cómo voy a mirar a las familias de esas mujeres a los ojos? Vas a vivir siendo mejor de lo que fuiste antes. Vas a honrar su memoria asegurándote de que nunca vuelva a pasar. Esa noche tomó una decisión que me sorprendió. Vamos a mudarnos, anunció. Lejos de aquí. Lejos de todo esto. ¿Estás seguro? No puedo quedarme en esta ciudad sabiendo lo que hizo mi madre. No puedo vivir en la casa que compró con dinero manchado de sangre. ¿Y tu trabajo? Renunciaré. Encontraré algo nuevo. Empezaremos de cero. ¿Qué hay de la empresa familiar? La venderé. Todo el dinero irá para las familias de las víctimas de mi madre. Eso es mucho dinero. Es dinero ensangrentado. No quiero nada que venga de ella. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí esperanza. Mi esposo finalmente había despertado de la manipulación de su madre. Ya no era el hombre que defendía ciegamente a una asesina. Era alguien dispuesto a sacrificar todo para hacer lo correcto. ¿Estás segura de que quieres empezar de nuevo conmigo? Me preguntó. Después de todo lo que has pasado por mi culpa, entendería si quisieras el divorcio. Quiero empezar de nuevo contigo, le dije. Pero esta vez, sin secretos, sin manipulaciones, sin miedo, sin mi madre, sin tu madre. Nos tomamos de las manos en esa habitación de hospital, 2 sobrevivientes de una pesadilla que casi nos destruye. Pero habíamos sobrevivido. Y ahora podíamos comenzar a sanar. 6 meses después, estábamos viviendo en Busan. Mi esposo había encontrado trabajo en una empresa de tecnología más pequeña, ganando menos dinero pero durmiendo tranquilo por las noches. Yo había transferido mi licencia de enfermería y trabajaba en un hospital local. La casa que alquilamos era simple, nada comparado con la mansión que habíamos dejado atrás. Pero era nuestra. Sin recuerdos tóxicos, sin fantasmas del pasado. El juicio de mi suegra había comenzado la semana anterior. Los medios lo cubrían extensamente. La suegra asesina, la llamaban. La mujer que mató por control. No asistíamos al juicio. Nuestros abogados manejaban todo, pero seguíamos las noticias cada noche. Condenada por 4 cargos de asesinato en primer grado, leyó mi esposo desde su teléfono. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los resultados de la exhumación del cuerpo de su padre habían confirmado nuestras sospechas. Arsénico. Había estado matando durante 20 años. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Aliviado, respondió. Ya no puede lastimar a nadie más. Habíamos estado en terapia juntos durante 3 meses. El terapeuta nos había ayudado a entender cómo la manipulación había afectado nuestra relación. Mi esposo estaba aprendiendo a confiar en sus propios instintos en lugar de la voz de su madre en su cabeza. La señora Kim viene mañana, me recordó. La señora Kim era la madre de Lee Min-ji, la primera víctima. Habíamos contactado a todas las familias para disculparnos personalmente. Era lo mínimo que podíamos hacer. Al día siguiente, la señora Kim llegó con flores y té. Era una mujer pequeña con ojos tristes que se parecían a los de su hija en las fotos que habíamos visto. No tienen que disculparse conmigo, nos dijo mientras servía el té. Ustedes también son víctimas. Pero si mi esposo hubiera escuchado a su hija, mi Min-ji estaba enamorada de su esposo, interrumpió la señora Kim mirando a mi esposo. Pero tenía miedo de su madre. Me dijo que esa mujer tenía algo malo en los ojos. Lo siento mucho, dijo mi esposo con voz quebrada. Debería haberla protegido. Era joven. Confiaba en su madre. No sabía lo que ella era capaz de hacer. ¿Puede perdonarme? La señora Kim lo miró por un largo momento. Ya lo he perdonado. Perdonar es lo único que me permite seguir viviendo. Nos quedamos con ella toda la tarde. Nos contó sobre Min-ji, su sueño de ser maestra, su amor por los animales, cómo había conocido a mi esposo en la universidad. Habría sido una buena esposa, dijo la señora Kim. Pero tal vez no era su destino. Tal vez su destino era estar con usted, me dijo a mí. Antes de irse, aceptó el cheque que le ofrecimos. No era dinero manchado de sangre como el resto de la herencia. Era dinero que mi esposo había ganado honestamente en su nuevo trabajo. Lo usaré para la fundación, nos dijo. Estoy empezando una fundación en memoria de Min-ji para ayudar a mujeres jóvenes en relaciones abusivas. Esa fue la primera vez que sonreí genuinamente desde que había comenzado toda esta pesadilla. Las otras familias fueron igualmente compasivas. Los padres de So-jung usaron su parte del dinero para establecer un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Los hermanos de Ji-hae abrieron un refugio para mujeres en peligro. Están convirtiendo su dolor en algo positivo, observé una noche mientras leíamos sobre las fundaciones. Como deberíamos hacer nosotros, respondió mi esposo. Esa conversación llevó a nuestra propia decisión.
Usamos el dinero restante de la venta de la empresa familiar para establecer un programa de detección temprana de violencia doméstica en hospitales. Como enfermera, yo sabía cuántas víctimas pasaban desapercibidas en el sistema médico. El programa entrenaba al personal médico para reconocer signos de abuso y manipulación. También proporcionaba recursos legales y psicológicos para las víctimas. Se llamará el programa Minji, Soyoung y Jihi, decidimos. Un año después del envenenamiento, recibí una carta inesperada. Era de mi suegra, desde la prisión. No deberías leerla, me advirtió mi esposo. Necesito hacerlo. La carta era exactamente lo que esperaba. No había disculpas, no había remordimiento, solo más manipulación y victimización. Culpaba a todos excepto a sí misma. Decía que la prisión era injusta, que ella había sido una madre protectora. Todavía cree que hizo lo correcto. Le dije a mi esposo después de leer la carta. ¿Vas a responder? No, no merece mi energía. Quemé la carta esa noche. Ver las llamas consumir sus palabras venenosas fue catártico. 2 años después del juicio, estaba embarazada. Cuando le dijimos al terapeuta, su primera pregunta fue sobre nuestros miedos. ¿Temen repetir los patrones de la madre de él? Preguntó. Todos los días, admitió mi esposo. ¿Y si tengo algunos de sus instintos? El hecho de que se preocupe por eso demuestra que es diferente a ella, le aseguró el terapeuta. Decidimos tomar clases de crianza positiva. Queríamos asegurarnos de criar a nuestro hijo en un ambiente de amor incondicional, no de control y manipulación. Nunca conocerá a su abuela, decidió mi esposo. Y cuando sea lo suficientemente mayor, le diremos la verdad sobre por qué. ¿Estás seguro? Completamente. No voy a mentirle a nuestro hijo como mi madre me mintió a mí. El bebé nació en primavera. Era un niño hermoso y saludable. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí algo que nunca había experimentado antes, una sensación de familia real. Se parece a ti, le dije a mi esposo. Espero que sea mejor persona que yo. Lo será, porque aprenderá que el amor verdadero no controla. El amor verdadero protege y respeta. Ese mismo día, recibimos una llamada del director de la prisión. Mi suegra había muerto de un ataque cardíaco durante la noche. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a mi esposo. Libre, respondió sin dudarlo. Finalmente libre. No fuimos al funeral. En cambio, pasamos el día en el parque con nuestro bebé, planeando su futuro. Un futuro libre de manipulación, libre de miedo, libre de veneno. La pesadilla había terminado oficialmente, pero nuestra nueva vida apenas comenzaba.